Aleluya. Aleluya. Bendito seas, Señor, porque todo tu pueblo se regocija delante de tu trono, delante del trono de tu gracia. Hay acceso para nosotros. Hay acceso y camino vivo y puerta abierta para nosotros, Señor. Gracias porque al alzar nuestros ojos al cielo vemos cielos abiertos, así como los vio Esteban, así como los vio Pedro. Así cada creyente tiene acceso a los cielos abiertos. Gracias, Padre, porque hay revelación en tu gloria, hay peso, hay sustancia, hay bienes en tu gloria, los cuales somos participantes, Señor, de la misma herencia. Y así, Señor, recibimos, tomamos por la fe de todo bien, de toda dádiva. Gracias porque el Padre nos colma de bienes, sacia de bien nuestra boca, nos rejuvenece, nos devuelve las fuerzas de nuestra juventud. Diga conmigo, bendice alma mía al Señor. Diga conmigo, entrañas, bendigan al Señor. Todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Y deje que cada célula suya, cada parte suya, sus huesos, tenga movimiento por la gloria del Señor y viva, y tenga una transformación que es rejuvenecimiento, rejuvenecer. Aleluya. Gracias, Señor, por esas nuevas fuerzas, nueva movilidad, mejoría en la movilidad, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Aleluya. Amén. Quiere decir, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Movámonos saludándonos unos a otros, amén, con grande gozo y alegría. Haga lo que no podía hacer, porque aquí el Señor es tan precioso, de una manera sobrenatural. Él nos atiende. Aleluya. Bendiga a su hermano, bendiga a su compañero. Y vamos a enviar a nuestros niños, por favor. ¿Quién va a ser la maestra de los niños? Sonia. ¿Ya llegó Sonia? Muy bien, vamos a pasar a nuestros hijos e hijas. Amén. Aquí hay sillas al frente para usted, las hermanas de Rema, las hermanas y los hermanos de la universidad y los hermanos y hermanas discípulos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Hay discípulos del Señor en esta casa? ¿Hay discípulas del Señor? Como Bernabé, como Timoteo, como María, la madre de Jesús, sus hermanos y hermanas. Aleluya. Vamos pues a las Escrituras. Abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El libro que es género histórico, narrativa histórica, contiene sucesos ordenados cronológicamente y su escritor fue el médico amado Lucas, evangelista e historiador. El libro de los Hechos es el segundo tratado de Lucas, capítulo 10, y vamos a trabajar en esta obra, en este capítulo. Amén. Yo le animo a que desde cualquier lugar donde usted esté recibiendo esta transmisión, los saludo y vamos a sacar nuestra Biblia y nuestro cuaderno. Hechos capítulo 10, verso 1. Dice así: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Cesarea quedaba
en la región de Samaria hacia el norte. Y era un lugar frente al mar. Allí vivía. Vivir tal y cual lo entendemos es que ese hombre tenía su casa, estaba establecido allí. Su nombre era Cornelio. Ahora, enseguida usted va a encontrar un término que se repite varias veces. Préstele atención a ese término o a esa expresión. Es era. Dice que era centurión del regimiento conocido como italiano o la italiana. Ese término o palabra era es muy valioso para conocer la vida de esta persona identificada por nombre, Cornelio. En sus apuntes escriba lo siguiente. El versículo 1 me anuncia que él tenía una vida militar. Vida militar. Era centurión. Luego en el versículo 2 dice, Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero. La ayuda era amplia y con dinero, y siempre oraba a Dios. En el versículo 2 tenemos más acerca de la vida de Cornelio. Anote. Número 2. Cornelio tenía una vida piadosa. Por eso se usa el término era. Es propio de la voluntad humana de Cornelio. Era militar, entonces se le describe o se le detalla como vida militar. Y luego era piadoso, eso es vida piadosa. Luego el texto dice lo mismo que toda su familia. Ponga allí vida familiar o vida de casa, él como padre y esposo. Vida familiar, vida de casa. Luego el texto me dice que ayudaba a mucha gente. Esa gente era más allá de su familia. Era gente de la comunidad y la ayudaba con dinero y siempre oraba a Dios. Entonces, también la vida de Cornelio consistía en tener una vida social comunitaria, una vida generosa hacia la sociedad. Es muy valioso el cuadro descriptivo de la vida. Esto no es describir a todos o a los habitantes de Cesarea. Esto es describir a una sola persona, Cornelio. Entonces, vean cómo nos enriquecemos adentrándonos en la vida del personaje principal.
Vamos a describir, porque llevamos cuatro menciones al respecto de Cornelio: su vida militar, su vida piadosa, su vida familiar y su vida social comunitaria. Ahora, vamos a compararnos en lo particular, cada uno, yo y Cornelio, y descríbase a usted mismo. Por ejemplo, ¿tenemos o hay alguien aquí que tenga una vida militar? A lo que percibo, la respuesta es no, pero él sí la tenía. ¿Alguien aquí lleva una vida piadosa? Y esta palabra piadosa es poco entendida o poco conocida. En la descripción de Cornelio dice que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios, era alguien que reverenciaba a Dios. Y luego dice que oraba a Dios. Eso hacía de Cornelio alguien que buscaba a Dios en oración, etc. Luego, ¿quién de nosotros tiene una vida familiar que ya constituyó una casa, ya es madre, padre, etcétera? Bueno, ustedes pueden sentir que existe un lado humano que es la familia. Luego, la vida social comunitaria, donde puedo ayudar con esto o con aquello. Específicamente, Cornelio ayudaba con dinero, dinero suyo. Ahora, analice la vida de Cornelio en sus 4 facetas y nos damos cuenta de que le falta algo a Cornelio. Le falta la vida eterna. Él era militar, vida militar. Él era un hombre piadoso. Les hago una observación. Vida piadosa no es equivalente a vida eterna. La vida piadosa nace en la voluntad humana. La vida eterna no nace en la voluntad humana. La vida eterna proviene de Dios. Es una dádiva, es la dádiva. La voluntad humana es capaz de llegar a un orden que puede decir: le ofrezco a Dios acciones propias. Le ofrezco a Dios mis acciones de un culto específico donde hago oraciones, donde adoro en ciertos lugares sagrados, donde respeto las cosas sagradas, los libros sagrados, etc. Pero le falta la vida piadosa, la vida eterna. Es muy importante cómo el texto nos permite conocer en este capítulo cómo fue la conversión de la primera familia gentil, es decir, no judía. Y la descripción que nos hace el texto sobre la vida de Cornelio es al detalle, porque por distintos ángulos se describe a esa vida y que quede claro, que veamos con toda claridad que él no posee la vida eterna.
Vida militar no es vida eterna. Vida familiar no es vida eterna. Vida social comunitaria como altruista o como benefactor no es vida eterna. Vida piadosa no es vida eterna. Entonces, nos damos cuenta con asombro de que este hombre no posee la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros ya poseemos la vida eterna? Esa vida es superior a las demás orientaciones o facetas o campos de la vida que la voluntad humana puede expresar por sí misma o por sí sola. Yo puedo ayudar a alguien basado en el afecto de mi voluntad. Yo puedo orar a Dios como deidad, como el Dios no conocido o el Dios que alguien conoce y me invita a su grupo y me dice, ora, o me dice, repite esto, o lee este texto sagrado. Yo puedo orar por sobre la base de mi voluntad, que es querer hacerlo. Decimos una búsqueda, decimos es algo que me nace, etcétera, pero esa no es la vida eterna. Es muy importante esto, la vida eterna. De ahí que la vida eterna no nace en la voluntad humana, no nace en el intelecto ni en la razón, no nace con el hombre cuando es parido, cuando tiene su primer minuto de nacido. La vida eterna, entonces tenemos que ver dentro de esta historia, dentro de este relato, cómo fue que la vida eterna vino a Cornelio y a toda su casa. Amén. Es muy importante el uso de las frases completas. Cada vez que usted use la frase vida eterna, siempre recuerde este relato de Hechos capítulo 10, porque el hombre, en uso de su propia voluntad, de su ego, va a fungir o va a ejercer roles tan extraordinarios y tan elevados, donde él puede elevar su voluntad, él puede elevar su mente, pero ninguna de esas cosas es vida eterna, ¿verdad? Entonces, este varón es inteligente, culto, sabio, disciplinado, generoso, honrado, honesto, es líder, es jefe de una centuria, es parte de de un regimiento. Entonces tiene muchas características que humanamente hablando son especiales, excepcionales, son muy honorables, pero la vida eterna le falta, no la tiene, ¿verdad? ¿Ha pensado usted en la vida eterna ya como suya? Suya, suya. Cuando usted sabe que ha leído en otros libros de la Escritura, cuando dice el apóstol Pablo, eche en mano de la vida eterna. No dice vida militar, no dice vida piadosa, no dice vida social comunitaria, no dice vida familiar, ni otras facetas de la vida que emana de la voluntad o de la disciplina humana o del coraje o del valor, ¿verdad? Etcétera. Dice, echa en mano de la vida eterna. Entonces, este hombre, este varón está lleno de valores. Probablemente tiene más conocimiento en cuanto a los valores morales, éticos, los principios, tiene una educación extraordinaria, un hombre de valor, un hombre fiel, un hombre que tiene carácter, etcétera. Pero no tiene la vida eterna,
no posee la vida eterna. Entonces, dice el texto, un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Eh, ¿Cuántas cosas están allí en moción, en actividad? Miren, se describe la hora como a las 3 de la tarde. Se describe el medio, una visión. Eso era muy común, como lo leemos a lo largo del libro de los Hechos. Pedro, en este mismo capítulo, tuvo una visión. Ananías tuvo una visión. Entonces, Cornelio tuvo una visión. Luego dice que una visión posee la claridad. Por ello se describe, claramente vio, claramente vio. Entonces, un ángel de Dios, esto me ilustra mucho al detalle el estilo tan eh, preciso del médico Lucas, porque dada su profesión, él maneja las cosas al detalle. Por ello, Lucas escribía, vio, sí, pero vio claramente. Vio claramente. Y luego dice, un ángel, sí, pero era de Dios. Entonces, vamos a ver, hay ángeles que no son de Dios. Y esa palabra ángeles es ángelos en el texto griego original y significa un enviado, un mensajero. Es un enviado de parte de alguien o también es un mensajero. Entonces, hay enviados de parte de Dios. Y noten la descripción, dice que Él entró. Y más adelante vamos a ver que finalizada su comisión por parte del ángel, dice que Él se fue. Es muy interesante eso. Muy interesante eso. Ángel entró, habló, terminó y luego dice se fue. Por los movimientos de entrada y de irse o de salida, uno percibe tal y cual el texto dice, ese ángel es de Dios. Lo que es de Dios es ordenado, ordenado. Lo que es de Dios cumple su función, cumple su obra, cumple su trabajo. Lo que es de Dios siempre se presenta en toda la agudeza o toda la prístina calidad. Dice el texto que vio claramente. Esto es mayor que el poder de la memoria, es mayor que el poder de la imaginación para percibir de forma natural. Aquí entra el poder del medio que es tener una visión, ¿verdad? Entonces, este mensajero es de Dios. Este mensajero es un enviado de Dios. Eso es ángelos. Amén. Muy importante esto porque hay mensajeros que no son de Dios. Entonces, dentro de la ciencia o el conocimiento que nos provee inteligencia o elementos de inteligencia, precisamente estos nos permiten identificar o reconocer. La misma palabra es inteligencia para nosotros. ¿Por qué? Porque el que es inteligente y tiene desarrollados sus sentidos espirituales, no solo le presta atención al mensaje, sino también al mensajero. Porque si hay mensajeros que no son de Dios,
Por lo tanto, también hay mensajes que no son de Dios. Muy importante. Todo lo que podemos percibir, todo lo que está allí implicado. Anote, por favor, porque miren, no cierre su perspectiva o su entendimiento a nomás prestarle atención a los mensajes. Y el mensajero, ¿no ve que allí está calificado el mensajero? El mensajero es de Dios, es de Dios. Entonces, se puede declarar a ciencia cierta que cada día, vean ustedes, cada día, como hoy y como será mañana, primero Dios, mensajeros que son de Dios y mensajeros que no son de Dios estarán en actividad en la tierra. ¿Y saben cuántos mensajes serán esparcidos? No hay un cálculo de ellos. No hay una cantidad conocida o que sea revelada. Habrá y hay todos los días, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, actividad por parte de mensajeros, pero entendamos, hay mensajeros que sí son de Dios. Quiero que vean el orden. Ellos entran, cumplen su comisión y luego dice que se van, entran y se van. Es por ello que les invito a apreciar. Dice, un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Anote lo siguiente. El cielo, para tomar esa expresión, el cielo, ¿y qué entendemos, pastor? Entendemos por cielo el lugar en donde está el trono de nuestro Dios, donde Él está, etcétera. Entonces, Él, y por hablar del tercer cielo, el cielo, tiene, miren lo que nos revela el texto, el cielo tiene toda la información de cada persona que está en la tierra. Qué tremenda cosa es tal. Dice el texto que llega el ángel y le habla por su nombre, le habló por su nombre. Esa información está en el cielo. Oiga, alégrese conmigo y asómbrese. Trate de, no sé, de rascarse, despeinarse, haga algo, porque esto es asombroso, asombroso. El cielo posee toda la información de cada persona en la tierra. Y se la voy a describir. Conforme al relato aquí, el cielo dice que sabe todo acerca de nuestro dinero, todo, cómo lo usamos, cuánto usamos, cuál es el balance de nuestra cuenta. El texto dice que Cornelio era generoso con mucha gente, ayudándola a cada una con dinero. Dinero. Todo queda valorizado en los términos de ese género que es el dinero. Todo queda cuantificado o monetizado en los valores de la moneda de curso legal en tu nación o en tu país o en tu estado. Todo, absolutamente.
Pues el cielo sabe todo eso. ¿Cómo cambiaría en este momento pues tu actitud, tu modo, tu postura al saber que eres conocido en todos los términos, en todas las formas, materialmente eres conocido por Dios? Entonces, ¿qué más conoce el cielo acerca de Cornelio? Conoce sus palabras. Dice el texto que el ángel le dijo que Dios ha escuchado sus oraciones. Son palabras. El cielo conoce las palabras de cada ser humano. Todo. Es un asunto de tiempo presente. Dios no tiene cosas como nosotros las entendemos en esta realidad temporal, como decir, en el pasado. Él dice que las tiene oídas, las palabras tuyas. Entonces, fíjense bien, es que asómbrense. Lo más importante que un ser humano pueda ejercer en su vida, Cornelio, en su inteligencia, en su cultura, en su desarrollo personal, en su sabiduría, ya lo descubrió. Son dos cosas. Anótalo, Carlos. Son dos cosas. Es el dinero y sus palabras. Y Cornelio lo sabe. Y Cornelio lo sabe. Y el cielo lo sabe. A tal grado que respecto a las palabras de tu boca, el cielo dice, yo las oigo. Toda conversación por celular, toda conversación cuando le haces así, oye, espérame, es que hay pájaros en los cables. No, hombre, te están oyendo todos arriba, todos, absolutamente todos. Oye, ahorita te hablo, déjame salgo. ¿Para qué te sales? Todo. Miren, esto es muy precioso, valioso y a la vez potente. Cornelio es un hombre inteligente. Cornelio es un hombre de ciencia, de valor. Cornelio sabe que hay dos cosas que él siempre ha querido perseguir en su vida y ya está en el mérito propio de sus logros. Tener dinero y tener palabras. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Sabía eso? Que Dios oye y Dios escucha y percibe la voz del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leer el mensaje del ángel, porque hay más. Dice, el texto dice en el verso 4, Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. El valor del dinero, anótenlo por favor, el valor del dinero es tan alto como el valor de una palabra. En su sentido práctico, usar la boca, hablando o para hablar, es tan valioso como usar el dinero. Dinero y palabras son un binomio, son cosas como pares, como gemelos.
Palabras son escuchadas. Dinero es recibido, es visto. Por eso dice el texto que ha subido delante de Dios como una memoria. Entonces, claramente allí deducimos lo siguiente. Mis palabras son escuchadas. Mi dinero que yo suelto, que yo libero, que yo ejerzo autoridad en uso de una beneficencia. Mis palabras, mi dinero es visto, es recibido como una ofrenda. Como una ofrenda es algo visible. Qué tremendo es eso. ¿Qué conciencia tuviéramos al día de hoy, a esta edad, a estas horas? ¿Cuán desarrollados estaríamos si esto lo hubiéramos sabido 25 años atrás? ¿Cuán elocuentes seríamos? ¿Qué facilidad de palabra tendríamos? ¿Qué capacidad de pensamiento? ¿Qué escuela de pensamiento tan sólida, tan bien fundada en principios y bases tendríamos en nuestro intelecto? A la vez que en el uso del dinero, cuán diestros, capaces, astutos seríamos en el uso del dinero si esto lo hubiéramos sabido en nuestra soltería o en nuestro primer trabajo, tu primera chamba. ¿Ven? Y todavía me encuentro con creyentes que le tienen miedo al dinero y le tienen miedo a las palabras, sea para hablarlas, escribirlas o pensarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se puede, Cornelio es un testimonio de gente y de persona que sin tener la vida eterna se puede tener facilidad de palabra y se puede tener un buen corazón para usar el dinero sin tener la vida eterna. Y al tener la vida eterna, no puede ser que nos hagamos tacaños y miedosos o incrédulos para pensar, hablar o escribir. O tímidos o cobardes. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es posible que el cielo nos esté revelando tanta belleza acerca de la humanidad, hombres y mujeres? Dios mandando decir por medio de un mensajero de Dios, por lo tanto es verdadero el mensaje, mensajero de Dios, para decirle a un gentil que no posee la vida eterna, para decirle, tus palabras han sido escuchadas y tu dinero tiene presencia memorial delante de Dios. Mira, ese es el Cornelio que debemos conocer antes y después de tener la vida eterna. Ese es el Cornelio. Ese es el lado humano que debemos desarrollar. Ese es el lado humano que debemos traerlo al matrimonio, al trabajo, a los negocios. Decirle el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, a un ser humano, que lo que Él declara es escuchado y lo que Él da es visto, recibido como una ofrenda, Él como el oferente y la dádiva como la sustancia ofrecida. ¿Y a quién se la dio? A pobres, a gente pobre patrimonialmente, gente que vive de la generosidad de los Cornelio de su ciudad. Y Cornelio es el ejemplo de esa ciudad.
Gracias a Dios que toda la Biblia nos enseña a usar la boca, a usar las palabras en nuestro hablar, creer y escribir, y nos enseña a usar el dinero. Nunca jamás tengamos una postura contraria a lo que Cornelio alcanzó un diploma por parte de Dios, que era en su vida, de sus labios y en su dinero. Entonces, el cielo tiene tanta información de ti que si usted a esta edad, bigote pintado, cabello pintado, uñas pintadas, todo lo que traiga pintado, a esta edad, si usted hiciera un inventario de su vida, se dará cuenta de toda y cuánta información el cielo registra de usted. Usted despertaría a una realidad que está por encima de su cabeza. El cielo sabe todo sobre mi dinero, todo. Sabe mi nombre, sabe su nombre. Sabe dónde vivo, sí. Sabe toda mi vida, sí. Sabe de Cornelio su vida militar, su vida social comunitaria, su vida piadosa, su vida familiar. ¿Qué haría usted si hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, usted queda a conciencia o queda bajo la conciencia de esta palabra, o queda en el modo concienzuda, de que usted despierta a esta realidad? No nomás su dinero está en la casa, en su bolsillo, en el banco o escondido. El dinero está a la vista, desde arriba. ¿Qué cambiaría en su intelecto, en su manera de verse a usted misma, a usted mismo? Y luego las palabras. Las palabras son oídas, son escuchadas todas las veces, todas las veces. ¿Qué más sabe el cielo de nosotros? Anote, sabe nuestras acciones. Todo ello, cada acción. Vean las acciones de Cornelio personalizadas. Esas acciones, hermanos, por eso están fundadas en la voluntad del ser humano. Esas acciones son de su propiedad. O sea, si él no las quiere hacer, no las hace. Y si él las quiere hacer, las hace. No hay nadie más que meta la mano en la voluntad propia. Y esa es una regla, es un principio de la voluntad del ser humano. ¿Verdad? Nadie más puede robotizarnos o separarnos de nuestra voluntad. Nadie. Usted puede decir, yo vine porque quise, punto. Punto. Entonces, Cornelio es un maestro, es alguien educado, es alguien que tiene la conciencia que muchos de nosotros debemos alcanzar, esa expresión de la conciencia, esa llenura de la conciencia que hace buen uso de la voluntad a tiempo. A tiempo quiere decir desde la juventud, ya está despierto él para las cosas que activan nuestra conciencia y nuestra voluntad, donde tenemos nuestra intuición, donde uno dice, quiero hacer esto. Pero el mexicano dice, mañana. Le preguntas cuándo y es mañana. Mañana voy a dejar de comer pan y galletas. Mañana voy a dejar la Coca-Cola o el refresco. Mañana voy a subirme a la báscula. No, súbase hoy. Hoy súbase a la báscula
Mañana ya voy a tomar más agua. Cornelio es un hombre maduro, es un hombre sensato, es un hombre que ha tomado conciencia de la vida y de sí mismo. ¿Sabe cuál es la vida que tiene formación militar? No andan pensando como nosotros. ¿Me bañaré hoy o no me bañaré? Ay, hermanas, báñense. Un militar no anda pensando en eso. Un militar no anda pensando con que ¿me peino o no me peino? ¿Me rasuro o no me rasuro? ¿Ven? Ha logrado mucho este hombre, ha logrado mucho este hombre. Pero le faltaba la vida eterna. Fíjense bien, si en la vida militar, si en la vida social comunitaria, si en la vida familiar y si en la vida, ¿cuál me falta? Piadosa. Hay muchísimo, hay tantísimo, hay cualidades preciosas. ¿Cuánto más habrá en la vida eterna? ¿Cuánto más habrá en la vida eterna? Asómbrense, o sea, pongan en balance. La vida eterna no va a interferir en lo que Cornelio es. La vida eterna es lo que le falta a Cornelio para estar completo. ¿Ven? Enseñar pobremente sobre la vida eterna, promocionarla pésimamente a la vida eterna es una falta de ética por parte de los maestros y de los enseñadores y de los ministros de la palabra. La vida eterna puede ser dada a un militar, a un hombre rico, a un hombre pobre, a un hombre generoso, a un hombre de familia, porque la vida eterna la da Dios, no el gobierno, no la familia, no la comunidad. Entonces, la vida eterna es la que nos dice, esto es de Dios. Estas palabras son de Dios. Este mensajero es de Dios. Esa es la característica de la cultura de la vida eterna, la propiedad, los atributos, la cultura. Entonces, dice, envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel, ¿ven? Entró, después se fue. Eso es orden. Eso es orden. De Dios. Todos los que sean de Dios deben saludar al entrar y despedirse al irse. Si los ángeles lo hacen, es porque son de Dios. Característica, orden. Entonces, vean, en cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes que era un soldado piadoso. Ya sabemos que vida piadosa no es igual a vida eterna. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, ahora Jope queda hacia el sur de Cesarea, y también es una ciudad
que da hacia el mar. Entonces Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis, etc. Verso 17. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Aquí hay sabiduría. Cuando Ananías tuvo la visión, en Hechos capítulo 9, el texto dice que la fuente estuvo identificada o se identificó como el Señor le habló. El Señor le habló. Vean lo siguiente. Cuando Felipe fue enviado hacia el rumbo del desierto para encontrarse con el carro del eunuco, dice el texto que el Espíritu le dijo. También un ángel le habló a Felipe. Y en este caso de Simón, Pedro, en Hechos capítulo 10, dice que el Espíritu le dijo. Pero respecto a Cornelio como gentil sin la vida eterna, ¿quién le habló? Un ángel. Es decir, no le habló el Espíritu, porque Cornelio no podía percibir a la persona del Espíritu Santo. A Cornelio le habló un ángel. ¿Ven? Pero a Pedro le habló el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Eso es un atributo de los que tienen vida eterna. Aleluya. A nosotros nos puede hablar el Espíritu de Dios, el Señor mismo, o un mensajero de Dios. Mas, tratándose de la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo solamente le puede hablar a los que tienen vida eterna, no más a ellos. Entonces vemos esos panoramas a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces dice, y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. ¿Cuánta información tiene el cielo acerca de las operaciones o de los movimientos humanos, sean individuales o grupales? ¿Qué dice el texto? 3 hombres te buscan. 3 hombres te buscan. No haga de su celular algo espiritual. Ay, mi celular, que suena una llamada de parte de Dios. Mira nomás. A ver qué palabra me dio el Señor hoy. Mira nomás hasta dónde hemos llegado. Oiga, usted tiene acceso a todos los medios espirituales que son de Dios, así sea por ángel de Dios, así sea por visión de Dios, así sea por cielos abiertos de Dios, así sea por el Espíritu de Dios, etcétera. No hay celular de Dios, no hay WhatsApp de Dios y no hay cadena de grupo de Dios. ¿Dónde están las cosas espirituales de las cuales el apóstol Pablo dijo: no quiero que las ignoren? ¿Por qué? ¿Qué es ignorancia? En ese aspecto espiritual, ignorar las cosas dichas espirituales es que usted no está preparado para recibir comunicación.
Por eso lo queremos todo por celular, todo para la oreja. Pero la ignorancia es el modo inadecuado en donde estoy fuera de la condición de estar receptivo espiritualmente. ¿Ven? Pero antes las visiones era lo que los apóstoles enseñaban. El profeta Joel dijo, y vuestros jóvenes y vuestros ancianos verán sueños y tendrán visiones y profetizarán, hablarán mensajes de Dios, hablarán de parte de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas recibirán al Espíritu Santo, etcétera. Dice, sobre toda carne, toda carne. Amén. Yo quiero que todos tengan celular, pero primeramente quiero que todos tengan la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que todos tengan celular, pero no quiero tener el número de todos. ¿Verdad? Entonces, dice, el Espíritu le dijo, el Espíritu le dijo, el Espíritu le dijo, el Espíritu le dijo, el Espíritu le dijo. Hay tanta actividad espiritual, pero esta actividad es fluida, es decir, están los creyentes tan bien enseñados, tan perfectamente bien fundados, que no ignoran las cosas espirituales, tanto que hay fluidez en la comunicación. La ignorancia es perturbadora de la comunicación, es una bloqueadora de la comunicación. Y luego nos volvemos como aquellos de que piden señales, piden señales, piden señales. Señor, si me habla la muchacha, Señor, si entra una llamada, Señor, si se me aparece, o si entra por aquí, etcétera. No. Ven, entonces, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos. Vean, no dudes en ir con ellos. En los evangelios, en el evangelio según San Marcos capítulo 11, verso 23 y 24, dice el texto, y no dudare en su corazón, lo dice Jesús. En Hechos capítulo 10, ahora el Espíritu dice, y no dudes. Es la misma regla, es el mismo principio, es la misma comunicación, es la misma base, fundamento. Tanto Jesús dice no dudes como el Espíritu dice no dudes. Una es dudar de la palabra del Señor y el otro caso es dudar de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Salud, gracias. Entonces, vamos a un compare del verso 22. Amén. Dice, otra versión, dame otra versión. Por el testimonio de toda la nación judía, has recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa. Salud, gracias. Ay. Y de escuchar lo que tú digas. Qué precioso momento. Entonces, lo que Pedro va a decir son palabras de vida eterna. Aleluya. Diga conmigo, la vida eterna posee sus propias palabras. Amén. Amén.
Entonces, búsquelas. Las palabras de la vida eterna están en las palabras de alguien que posee la vida eterna. Amén. Escuche tus palabras. Y así, pues, el capítulo continúa y finalmente, verso 44 dice, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Aleluya. Verso 46, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Luego, verso 48, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Amén. Amén. Y Cornelio y toda su casa recibieron la vida eterna. Y siguió siendo militar, y siguió siendo generoso, y siguió siendo padre de familia, y siguió siendo bueno, de buen testimonio, porque dice que los judíos hablaban bien de él, pero ya tenía la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Amén. Aleluya. Gracias a Dios.